Sí, hola, muy buenas tardes aquí. Confirmando Listo. el video. Ok, pues un placer tener a este gran señor del área de los concretos lanzados, nuestro ingeniero amigo Raúl Montes. Eh, Hablar del ingeniero Raúl, pues primero darle crédito a la institución. Él es Estudios Superiores del Occidente en Guadalajara. Es director de la empresa Bracamontes Consulting y LLC. Es instructor y certificador ACI en concreto lanzado, lanzador certificado y instructor de lanzadores gran parte de Latinoamérica, no nomás en México, desde Estados Unidos. Es miembro de varias asociaciones, como la American Shotcrete Association, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles. Estuvo como director, donde participó como director técnico de comités técnicos en la mesa directiva 2002-2004. Es miembro del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, miembro honorario. Incluso le acaban de otorgar el título de miembro honorario, ya nos del Instituto Peruano del Cemento y del Concreto. Autor de varios libros. Tengo entendido que la mayor parte de ellos están agotados. Hay que plantear, colaborar, ¿no? Con el ingeniero. Ingeniero, pues, informarle que logramos generar este foro en el cual, pues, nos honra mucho tenerlo y que nos haya tenido la decisión de apoyarnos. No me queda pues comentarle que adelante, que, que nos comparta su presentación, por favor. Muy bien, con muchísimo gusto. Digo, aquí estamos, a ver, abriendo aquí la pantalla. Espero que ya me estén escuchando y que se vea correctamente ahí la pantalla. Si se escucha correctamente. Excelente, ¿no? Muy bien, pues digo, muy buenas noches. Es un gran honor para mí el estar aquí con ustedes, el hablar un poquito. Digo, este es un tema muy, muy amplio, inclusive pues es ya ahora un programa de certificación, tanto ACI como en otros países, esta especialidad del concreto lanzado. O sea, aquí pues es algo que para muchos es nuevo, aunque ya tiene más de 100 años de existir, pero voy a darles, pues digo, en un poquito tiempo unas breves cosas que deben de tener en cuenta al momento de supervisar una obra de concreto lanzado, porque es muy importante que el supervisor entienda el proceso de colocación del concreto lanzado, porque gran parte de los errores se generan en la colocación. Entonces, voy a comenzar mi plática. Digo, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde-noche y bueno, pues daré inicio aquí a mi presentación. Entonces, ¿qué es el concreto lanzado? El concreto lanzado, pues es un mortero o concreto proyectado neumáticamente a gran velocidad contra la superficie. O sea, la característica principal del concreto lanzado es que es un concreto a gran velocidad que necesita colocarse a gran velocidad para obtener la mejor compactación y poder obtener el concreto de mejor calidad. Entonces, esa es su definición. O sea, es un concreto neumáticamente proyectado a una gran velocidad contra una superficie. Existen dos métodos, lo que es el concreto lanzado vía seca, lo que es el concreto lanzado vía húmeda. Las diferencias principales entre uno y otro, pues es el momento donde añadimos el agua en el mezclado. Aquí tenemos el caso del concreto lanzado vía seca, que nosotros lo que es, alimentamos grava, arena, cemento, sin agua, los homogenizamos, los descargamos en el equipo, el equipo impulsa por aire comprimido hacia la boquilla la mezcla, en la boquilla adicionamos agua y entonces al momento de colocarlo lo estamos mezclando, lo estamos hidratando y lo estamos colocando y compactando simultáneamente. En el caso del concreto lanzado vía húmeda, pues digo, lo que tú haces es que ya viene el concreto con todos sus ingredientes, viene en un trompo, se dosifica en un equipo de lanzado, empuja la mezcla a través de la manguera, al llegar a la boquilla se le adiciona aire comprimido y es donde a veces adicionamos los aditivos
acelerantes y pues no se coloca a gran velocidad contra la superficie. Existen también dos formas de aplicarlo. O sea, existe lo que es la aplicación manual y lo que es la aplicación robótica. Entonces, aquí es muy importante porque cada aplicación manual o robótica tiene sus características y debemos de estar al pendiente de su aplicación pues, para evitar tener defectos en esta colocación. Entonces, tenemos que al final del día, una aplicación de concreto lanzado vía seca, una aplicación de concreto lanzado vía húmeda, ya sea manual o ya sea robótica, debe de cumplir con las especificaciones del contrato, debe de cumplir con los requerimientos de durabilidad, con la resistencia a compresión y con todas las características que estamos buscando. Entonces, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas, dependiendo del requerimiento de cada proyecto, las condiciones de colocación, la accesibilidad, la experiencia y entrenamiento del personal, se debe elegir el método más adecuado. Entonces, aquí, para los que no conocen la aplicación robótica, les voy a poner aquí un pequeño video, para que lo vean. Voy a quitarle el sonido. Donde aquí podemos ver uno de los equipos más modernos en una aplicación, en una mina. Este equipo pues llega al sitio de trabajo, el operador se baja, enciende su tablero, agarra su control remoto y esta ventaja que cuenta el equipo trae un escáner láser, hace un escaneo en la superficie previo a la aplicación del concreto lanzado y nos dibuja el área en 3 dimensiones. Entonces, se marca el punto inicial, se marca el punto final y el láser hace el barrido de toda el área, dibujándonos pues eso en 3 dimensiones, con los cuales pues, nos da una idea del terreno sobre el cual estamos trabajando. Aquí podemos ver el dibujo en 3 dimensiones. Aquí vemos, pues digo, cómo se vería en este caso particular. Estos robots tienen 3 modos de operación, lo que es automático, semiautomático y manual. En automático, el robot se encarga de la distancia de la boquilla, de la perpendicular de la boquilla a la superficie y se encarga del alto de las filas. En el caso manual, pues digo, el lanzador controla todas las funciones. Y semiautomático, pues decir, el robot mantiene la perpendicularidad y mantiene la distancia, siendo el lanzador permitiéndole aplicar en ciertas zonas una capa mucho más grande. Aquí vemos una aplicación, una baja pulsación, y vemos pues una aplicación de un concreto lanzado de calidad. Aquí hay dos enfoques principales, lo que es el enfoque europeo, lo que es el enfoque americano, que son un poquito diferentes en sus características, pero hablaremos de ello un poquito más adelante. Entonces, bueno, vemos aquí una aplicación, concreto lanzado a alta velocidad, con la adición de un aditivo acelerante, que este acelerante es completamente diferente a los acelerantes convencionales. Tenemos el fraguado inicial aquí, dependiendo de la temperatura del concreto, la temperatura del acelerante, pero lo tenemos el fraguado inicial en más o menos 5 minutos y el fraguado final en 10 minutos. O sea, de lo que sale de la boquilla a lo que pega a la pared, ese concreto, de un revenimiento que ustedes vieron que era ya un revenimiento arriba de 20 centímetros, lo lleva a un revenimiento cero. O sea, el acelerante es un modificador reológico rapidísimo. Funciona inmediatamente ahí con entrar en contacto y digo, pues habrá que ver ahí algunas cuestiones más. Y una vez que hemos terminado de aplicar el concreto lanzado, es decir, podemos hacer otra vez un escaneo de la superficie, entonces voy a regresar tantitito aquí al video, donde nosotros comparamos la superficie escaneada inicialmente con la superficie recién lanzada y podemos establecer diferentes colores. O sea, puede ser, por ejemplo, un color rojo, una zona donde tiene un espesor menor que el que estábamos buscando, o puede ser el color mismo, un color azul o lo que sea que nos está marcando un sobreespesor de una aplicación de una capa mayor. Entonces, con esto nosotros podemos detectar las zonas donde hay deficiencias en cuanto a la colocación y el lanzador puede corregirlas inmediatamente del sitio, garantizando un trabajo de mucho mejor calidad. Entonces, el proceso de concreto lanzado vía seca, pues como hablábamos en un principio, tenemos aquí el equipo de rotor, que es uno de los equipos más comunes.
se fabrican la mezcla, se alimenta en el rotor, por gravedad llenan estos compartimentos, vienen girando estos compartimentos, se adiciona aire comprimido, se limpia el compartimento, se adiciona más aire comprimido y la mezcla es transportada hacia la boquilla, donde aquí se le va a agregar agua para pues, provocar el proceso de hidratación del concreto, colocándolo y compactándolo a gran velocidad. Entonces, aquí tenemos lo que es, perdón, un pequeño video para los que no conocen el concreto lanzado vía seca. Y en este caso, pues está utilizando una mezcladora ahí en sitio. Aquí esta es una mezcladora volumétrica, simplemente se está utilizando una mezcla perdón, de arena y cemento. Y aquí, bueno, se utiliza una relación más o menos de 4:1, 4 partes de arena por una parte de cemento. Compresores de gran volumen, requerimos mucho más volumen de aire en una aplicación de concreto lanzado vía seca que en una aplicación de concreto lanzado vía húmeda. Y bueno, vemos aquí esta pequeña plantita mezcladora. Tenemos una zona de prehumedecimiento donde se le va a adicionar hasta un 6% de humedad para disminuir la formación de polvo. Aquí vemos pues la tolva de cemento, vemos la tolva de la arena, se mezclan a través de un gusano y ahí se adiciona hasta el 6% de agua mezclada, entonces aquí cae el material con estas características. De ahí, bueno, lo impulsa el equipo a través de la manguera mediante aire comprimido, llegando a la boquilla, donde el lanzador pues, va a regular la cantidad de agua de acuerdo a su experiencia. Entonces, por lo tanto, aquí vemos el lanzador, aquí vemos la boquilla que regula el agua y vemos pues, la colocación, compactación, mezclado y homogenización de ese concreto al momento de estarlo colocando. Entonces, en el caso del concreto lanzado vía seca, la certificación y capacitación del lanzador es todavía mucho mayor porque él va a determinar la cantidad de agua necesaria para hidratar ese concreto. También, pues digo, es uno de las aplicaciones donde tenemos también más defectos y de acuerdo a la CI, sus aplicaciones estructurales están limitadas, que ya hablaremos de ello ahorita en un ratito más. Pues bueno, aquí vemos la colocación, la boquilla, vemos la manguera de agua, la manguera de concreto. Aquí hay un anillo de agua que humedece la mezcla al momento de estar saliendo y bueno, ahí está la colocación para quienes no conocían lo que era una aplicación de concreto lanzado vía seca y aquí estamos viéndolo en la construcción de una alberca. Bueno, entonces voy a seguir adelante. En el caso del concreto lanzado vía húmeda, aquí el concreto, pues es el concreto convencional que nosotros conocemos. Bueno, el equipo convencional de concreto que nosotros conocemos, la bomba, se descarga en la tolva, los pistones empujan la mezcla hacia la boquilla. En la boquilla nosotros adicionamos lo que es el aire comprimido para darle velocidad a ese concreto y lo que es donde adicionamos los aditivos acelerantes. Entonces, aquí los aditivos acelerantes, lo mencioné antes, lo vuelvo a platicar, son muy especiales, son completamente diferentes a los acelerantes convencionales que manejamos. Hay que tener cuidado en su dosificación, hay que tener cuidado en su uso, porque todo acelerante de concreto lanzado a 28 días nos va a provocar una caída de resistencia y las normas europeas nos limitan esa caída de resistencia hasta a un 20%. O sea, no significa que si yo tengo un concreto en una especificación de concreto de 200, si yo doy un 150 estoy cumpliendo con las especificaciones. No, o sea, tú tienes que diseñar un concreto 250 para que a la hora de meter el acelerante obtengamos una resistencia de 200 ya reales. O sea, entonces, generalmente los concretos lanzados con especificaciones de aditivos acelerantes traen un sobrediseño, traen una sobreresistencia que parte de esa resistencia se va a perder al momento de colocar ese acelerante dentro del concreto. Entonces, el concreto lanzado es simplemente un sistema de colocación de concreto.
el concreto, el concreto lanzado, o sea, es concreto y debemos de tomar las mismas precauciones que tomamos con el concreto convencional. Es decir, antes que yo, digo, aquí estaban teniendo una plática muy interesante sobre las propiedades del concreto. Todo eso es aplicable al concreto lanzado. Hay algunas diferencias en cuanto al procedimiento de colocación, en cuanto al sistema de compactación, el acabado, son diferentes. El tamaño máximo del agregado que utilizamos, pues también es diferente. No utilizamos tamaños mayores a 3/8, pero al final de cuentas es concreto, debemos de curarlo, debemos de colocarlo y debemos de protegerlo como lo haríamos con cualquier tipo de concreto. Uno de los inconvenientes que nos genera el concreto lanzado, o una de las diferencias principales, es el rebote. O sea, el rebote es todo material rechazado de la superficie receptora. O sea, generalmente son partículas gruesas, parcialmente cubiertas por cemento, y tenemos algunos valores estándares, es decir, un rebote aceptable para la vía húmeda puede ser de un 8 a un 15%, dependiendo la posición, mientras que para la vía seca, pues nosotros tenemos valores de rebote ligeramente mayores por su proceso de colocación. Entonces, el rebote lo genera el lanzador, o sea, el rebote es parte del sistema. Entonces, un lanzador nos puede generar muchísimo rebote, como nos puede generar un rebote dentro de los lineamientos adecuados para obtener un concreto de calidad que estamos manejando. Otro de las cosas inconvenientes que tenemos aquí, pues es lo que es el rocío. El rocío, pues es el material, las partículas finas que son expulsadas por el chorro que se colocan por todas las zonas donde estamos trabajando. O sea, estas partículas deben de retirarse del sitio de trabajo para evitar que vaya a endurecer, y al colocar nosotros sobre un rocío endurecido, porque su característica del rocío, pues que es un concreto no compactado, poroso y débil, que nos va a afectar, pues que nos puede afectar la adherencia que estamos buscando en nuestro concreto con el acero de refuerzo. Entonces, debemos pues de buscar ahí cómo, decir, evitar colocar el concreto lanzado sobre rocío endurecido y preparar adecuadamente nuestras superficies para obtener la mejor adherencia, la mejor compactación y el mejor resultado que nosotros estamos buscando. Ya dando esta pequeña introducción de lo que es el concreto lanzado, o sea, como ven, es un sistema de concreto lanzado, sistema de colocación de concreto. O sea, los pilares fundamentales de la calidad del concreto lanzado son tres: la calidad de la mezcla y la calidad de la mano de obra. Si nosotros tenemos problemas en cualquiera de estos tres pilares, vamos a tener un concreto de calidad deficiente. Va a haber equipos que nos van a generar errores al momento de colocación, principalmente cuando estamos utilizando acelerantes, algo que nosotros conocemos como pulsaciones, donde esa pulsación en muchos casos es provocada por el equipo de concreto lanzado que estamos manejando nosotros, y nos va a generar un defecto, principalmente cuando estamos aplicando concretos de espesores muy gruesos. La calidad de la mezcla, pues decir, si yo tengo una mezcla de mala calidad, pues no voy a tener un concreto durable, no voy a tener un concreto resistente. Y por otro lado, si yo tengo un mal lanzador, ese lanzador me va a generar muchísimos problemas aquí en la colocación. O sea, pero estos tres pilares fundamentales, decir, si yo no hago una preparación adecuada de la superficie, o sea, puedo tener un concreto de muy mala calidad. O sea, entonces, de aquí los equipos, pues más o menos que cumplen con normas, están calibrados, están operando adecuadamente, más o menos lo tenemos de cierta forma controlado. La mezcla, pues decir, hacemos los estudios de los agregados, hacemos el diseño, hacemos las características, lo tenemos más o menos controlado, pero donde hemos descuidado mucho es en la mano de obra, en el lanzador. Él es quien le va a dar las características finales de compactación, de permeabilidad, de resistencia al concreto que estamos diseñando. Entonces, por eso es que la certificación en países como Estados Unidos, Francia, Noruega, Alemania, o sea, es primordial. Ahorita en México la certificación es voluntaria, no es obligatoria. Pero aquí en California, aquí en Nevada, aquí en Nueva York, aquí en Chicago, si tú no eres un lanzador certificado y ese día no muestras
tu credencial del ACI acreditándote como lanzador certificado, ese día no trabajas. O sea, entonces, eso ha estado provocando menores errores en la construcción de concreto lanzado, ha estado provocando concretos de mucha mayor calidad, y es en lo que voy a centrar mi plática de este día con ustedes. Entonces, el éxito del concreto lanzado al momento de colocarlo depende de la implementación adecuada de los materiales, de las técnicas de colocación y del equipo disponible. O sea que eso lo mencionamos anteriormente. Aquí el punto más débil, pues, es la técnica de colocación. O sea, y uno de los principales problemas que tenemos como supervisores de concreto lanzado es que muchas veces los supervisores no tienen idea de qué es el concreto lanzado. Entonces, ¿cómo sabe el inspector que el lanzador está haciendo algo correcto si no entiende el proceso, cómo trabaja? O sea, el supervisor de concreto lanzado debe tener conocimientos de concreto lanzado. Además de los conocimientos de concreto, debe de conocer, pues, también las características propias de este maravilloso método de colocación de concreto para poder supervisarlo de forma correcta. Entonces, ¿qué es un supervisor? O sea, un supervisor es toda persona que obtiene resultados con y a través de otras personas. O sea, lo que nosotros estamos buscando es que se cumpla lo que se dijo que se iba a construir, con el presupuesto que se tiene, con la calidad que está especificada, y entonces el papel del supervisor es hacer lo necesario para poder comprobar que se está haciendo eso. Entonces, ¿cuál es la misión del supervisor? Pues bueno, optimizar los resultados globales, optimizar la producción, optimizar los costos, optimizar la calidad, optimizar la seguridad y tener en cuenta lo que es el medio ambiente. Entonces, aquí me dicen que Sheila está levantando la mano. Creo que las preguntas son hasta el final, ¿o van a ser ahorita durante la plática? Bueno, creo que serán hasta el final. Bueno, voy a continuar. Entonces, la función del supervisor es cumplir con la obra a los costos y a la calidad, sin accidentes y cuidando el medio ambiente. Pues eso es la función principal del supervisor. Ahorita que nosotros estamos con el COVID-19, además, hay 2 cursos obligatorios en México que les recomiendo que tomen, quien los quiera tomar. Son cursos gratuitos. Está uno que lo encuentran aquí en la página de clims.ims.gov.mx, donde, pues, es un curso de 20 horas, te entregan una constancia que tuviste la capacitación en cuanto al coronavirus, y hay un curso de parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que, bueno, ahí está en la página, que es nuevanormalidad.gov.mx, que en el caso de México, pues, es obligatorio para la construcción y la minería. Entonces, ustedes como supervisores, pues, deberían de tomar estas capacitaciones en línea, de una forma que es gratuita, y es una forma muy, muy práctica para estar al pendiente de este virus que nos ha cambiado la vida a todos. Ingeniero, Sí. Una disculpa, estábamos viendo los apuntes, informarles a todos los asistentes que el ingeniero Raúl Bracamontes les comparte su presentación a través de unos apuntes cuya liga está en la sección de chat. ¿Ok? Y pues de preferencia yo creo que sería bueno que al final del evento, yo estoy tomando notas de todas las preguntas que están poniendo, y al final del evento, los últimos 15 minutos van a ser dedicadas a preguntas. Adelante, ingeniero. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, tengan en cuenta que en el concreto lanzado, la calidad final del concreto depende de los trabajadores en la obra. O sea, allí, si no tenemos una mano de obra calificada, si no tenemos una mano de obra entrenada, vamos a tener problemas y vamos a tener un concreto de baja calidad, de baja durabilidad, que no es lo que estamos buscando. Entonces, ¿tú qué lanzador prefieres? O sea, un lanzador que hace un adecuado recubrimiento del acero refuerzo, un lanzador que te da un concreto denso, compacto, de una resistencia adecuada, con una baja permeabilidad, o un lanzador que te genera defectos por su colocación. Entonces, aquí vemos
fueron el mismo equipo, fue la misma mezcla, fueron diferentes lanzadores y los resultados fueron completamente diferentes. Vemos concretos con defectos y vemos un concreto sólido, compacto, que es lo que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros estamos buscando esta calidad, pues digo, necesitamos que certificarlo y necesitamos que verificarlo. Y dentro del ACI existe la exigencia de las pruebas para verificar que el lanzador sabe lo que se está haciendo, que vamos a verlo pues, a continuación. Entonces, la cuadrilla básica de concreto lanzado, pues digo, podemos hablar de dos tipos de aplicaciones, una aplicación manual y una aplicación robótica. La cuadrilla para una aplicación manual generalmente está de 4 a 8 personas, dependiendo del tamaño, tipo de trabajo y la aplicación que se está utilizando, pero pues tienes un supervisor, tienes un lanzador, tienes un ayudante de lanzador que opera, en el caso de la aplicación de concreto lanzado estructural, una lanza de aire, tienes los acabadores que sean necesarios, pues de acuerdo al tipo de proyecto, tienes el operador del equipo de lanzado y ayudantes generales, pues dependiendo del tipo de trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es la cuadrilla principal. En una aplicación robótica, pues digo, generalmente son 3 personas, lo que es el supervisor, lo que es el lanzador, que en este caso también es el operador de bomba de concreto, y el ayudante. Entonces, más o menos de esto se compone lo que son las cuadrillas para las diferentes aplicaciones. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos de por qué es necesario supervisar la aplicación de concreto lanzado. Carretera México-Acapulco, trabajo de aplicación de concreto lanzado en estabilización de taludes. Entonces, veamos esta aplicación. O sea, no cuida la perpendicularidad, no cuida el espesor de capa, él simplemente se está limitando a pintar la roca con concreto. O sea, este concreto lanzado que él está aplicando no va a cumplir con las exigencias de espesor de capa, de resistencia, de todo, y entonces pues, nos está dando un concreto de muy baja calidad. Pero eso sí, en la parte de aquí abajo pueden ver las artesas que él llenó para sus estudios. Ahí vemos el molde, ahí vemos las mezclas, donde sí cumplen con las especificaciones de cuanto norma. Entonces, debemos de garantizar que el método de prueba sea congruente con el tipo de aplicación que se está haciendo. Y por eso es que muchas de las supervisiones se tienen que llevar en obra, en campo, para checar las condiciones reales. Entonces, después, al final del día, va a decir, oye, ¿por qué se cayó este concreto? Pues decir, el concreto lanzado no sirve. Aplicamos un concreto lanzado para estabilizar los taludes y entonces esto se vino para abajo. Entonces, pongámosle malla, o pongámosles gaviones, o hagamos otra cosa. O sea, realmente este concreto que están colocando está destinado a fracasar desde el momento que fue concebido, desde el momento que el supervisor permite ese tipo de aplicaciones. O sea, porque lo que está pasando ahora, o sea, está habiendo un boom en la aplicación del concreto lanzado. Cada vez hay más empresas que se están dedicando a la aplicación de concreto lanzado y creen que con el hecho de comprar una bomba, comprar una manguera, un compresor y boquillas, ya son empresas lanzadoras. Y también tenemos la falta de supervisores adecuados que puedan, entrenados y que entiendan lo que está pasando, porque luego le preguntan al supervisor. O sea, este video lo filmó el supervisor. O sea, y él estaba fascinado viendo el concreto lanzado porque era la primera vez que veía el concreto lanzado, pero no entendía qué era el concreto lanzado. Entonces le dijeron, ¿lanzaron concreto? Sí, yo estuve y vi, hicieron un mugrero. Pero decir, realmente lo único que está haciendo para empresas profesionales que nos dedicamos al concreto lanzado es quemando el mercado porque están generando malas expectativas, están generando malas aplicaciones donde el concreto lanzado está fallando, pero no por el concreto lanzado, sino está fallando por el proceso de aplicación. Veamos otros ejemplos. Aquí, este es la construcción de una lumbrera. Alguien tuvo la brillante idea de colocar una boquilla especial a una manga de una bomba de concreto de 4 pulgadas. Y entonces, aquí es un concreto a baja velocidad que no se tiene la compactación adecuada. Está dejando muchos defectos que los van a ver ahorita en el video.
además de que es una aplicación sumamente peligrosa porque pues el volumen de concreto, la presión de la manguera, en caso de un taponamiento ahí puede perfectamente matar a cualquiera de los dos operadores que le están manejando. Y tener dos operadores para controlar una boquilla no es una aplicación correcta de concreto lanzado. Entonces, vean aquí esta aplicación de este concreto lanzado en una lumbrera. Están utilizando la bomba de concreto. O sea, vean el desperdicio tan grande de material que están generando. Pueden ver en la parte izquierda los defectos, los huecos que están generando. Es un concreto mal compactado, es un concreto poroso, es un concreto que no va a dar la resistencia y la durabilidad que está pensando, y los gastos de reparación o demolición van a ser muy caros. O sea, entonces pueden ver la mala calidad del trabajo, pueden ver cómo el concreto de baja velocidad se acumula enfrente de la superficie, nos está dejando huecos detrás del acero de refuerzo, y esto pues no cumple para nada con lo que se estaba proyectando, no cumple con la durabilidad de la obra que se está buscando. Los desperdicios son muy altos, la calidad de la obra deja mucho que desear. Vemos ahí todo el rebote, vemos ahí todos los problemas, y a la hora que abren la cámara, pues vean el acabado que está haciendo en aquella zona. Entonces, o sea, lo peor de lo caso es que son los trabajos que estamos pagando, son los trabajos que nos están vendiendo como trabajos de calidad de concreto lanzado, y ¿dónde está el supervisor que no pone un alto a este tipo de situaciones? O sea, entonces, es por eso que la capacitación y entrenamiento del supervisor es muy importante para que entienda el proceso, pueda ver los defectos, pueda tomar las acciones correctivas, y que esto cumpla con el objetivo de que la obra tenga la calidad que se contrató, en el tiempo que se contrató, con los recursos que se contrataron, y que cumplan con las especificaciones de contrato. Entonces pueden ver aquí como un concreto mal colocado, un concreto que nos está dejando muchos defectos, que nos está dejando muchas oquedades y muchos problemas, decir, por una mala colocación del lanzador y por un desconocimiento del supervisor que no pone un alto a esta situación. O sea, el supervisor debe tener la autoridad suficiente, si ve que algo está pasando, pues pararlo y tomar las acciones correctivas para garantizar la calidad del trabajo final. Entonces, imagínense a la empresa, después de que le digan, oye, no cumples con las especificaciones, vas a demoler esto, él va a decir, pues mejor ya no lanzo, mejor voy a colar con cimbra deslizante porque es lo que sí conozco, es lo que sí sé hacer, y entonces, en vez de lanzar, voy a invertir en cimbras, voy a tardarme un poquito más para cumplir con los objetivos, pero voy a garantizar la calidad porque sí sé colar con cimbras, sí sé vibrar las cimbras, sí sé obtener un concreto denso y compacto con cimbras, pero no lo sé hacer con el concreto lanzado. Entonces vemos aquí, pues digo, defecto en esta colocación de concreto lanzado, siendo pues además extremadamente peligrosa. Veamos acá otro ejemplo. Aquí, como les dije, la compactación se obtiene lanzando perpendicular a la superficie. La distancia de la boquilla, la distancia, el ángulo con respecto a la boquilla son decisiones del lanzador. Si el lanzador no respeta esa perpendicularidad, nos va a dar un concreto débil, poroso y con defectos. Y vean qué es lo que está generando este lanzador. Lanzando de lado, incrementa el rebote, incrementa el desperdicio, no cubre adecuadamente el acero de refuerzo. O sea, vemos pues ahí la bomba y vemos la calidad del trabajo que ellos están haciendo. O sea, y lo más triste es que se los pagan. Lo más triste es que los permitimos. Lo más triste es que los vemos en todas las carreteras de México. Vemos estas empresas que no cumplen con la calidad de los trabajos, y después, pues digo, nosotros como usuarios tenemos que pagar los riesgos de accidentes, las composturas, los derrumbes, por trabajos mal hechos que fueron aceptados. Esta aplicación robótica, igual, ahí en uno de los portales, o sea, a la hora que el lanzador no controla su distancia, no controla su posición de la boquilla, nos va a generar mucho rebote, nos va a generar un concreto mal compactado, nos va a generar espesores variables, y entonces, por los malos procedimientos constructivos que tiene el lanzador, pues esto nos está generando a nosotros lo que es un concreto de mala calidad. Entonces, ahí ahorita él va a empezar, va a girar su boquilla y va a lanzar
desde una distancia exageradamente larga, como ahí empieza a incrementar la distancia, y al incrementar la distancia yo pierdo velocidad de compactación, entonces mi concreto no va a tener la compactación adecuada. Entonces, vean la distancia tan larga que está generando, me incrementa el rebote, me incrementa el desperdicio, no tengo los espesores de acuerdo que estoy buscando, y una vez que todo eso esté pintado de cemento, pues ¿dónde vas a ver el lanzador qué espesor le falta? Entonces, su técnica tiene muchísimo que ver con la calidad final del trabajo que estamos realizando. Vean cómo incrementa el rebote, podemos ver en la parte de abajo el color gris, todo el material de rebote, y el rebote es costo. O sea, imagínense que ustedes tienen que colocar 1000 metros cúbicos. O sea, y de esos 1000 metros cúbicos tú tienes 10% de rebote, pues tú tendrías que mezclar 1100 metros cúbicos de concreto para cubrir esa área de esos 1000 metros cúbicos, de los cuales 100 metros cúbicos mezclaste, transportaste, colocaste y tuviste que retirarlos. Pero ahora tienes un lanzador como este que te genera un 30% de rebote, pues ahora tú tienes que fabricar 1300 metros cúbicos para cubrir la misma área. Entonces, el costo se va muchísimo más alto. Y si hablamos de recursos, si hablamos de sustentabilidad, si hablamos de todo, pues estás disparando las cantidades que estás manejando. Entonces, esto es lo que estamos permitiendo por la falta de entrenamiento, por la falta de capacitación de nuestros operarios, de nuestros supervisores, y necesitamos cambiar esa ideología para tener obras duraderas y tener obras de la calidad que merecemos. Entonces, por eso es que el programa de certificación de lanzadores se ha vuelto tan importante en muchos países. O sea, como hemos visto a lo largo de esta plática, la calidad final depende del lanzador. En Estados Unidos, que su aplicación se basa en un examen escrito, en un examen práctico, aquí vemos los corazones, los grado 1, que es aquí vemos el acero de refuerzo, vemos una adecuada compactación, vemos un adecuado recubrimiento del acero de refuerzo. El grado 2, pues hay ligeros defectos. El grado 3, pues hay defectos ligeramente mayores. El grado 4, pues son defectos mucho más grandes. Y grado 5, pues es lo que no es 1, 2, 3 o 4. O sea, entonces, podríamos ver un lanzador experto, podemos ver un lanzador novato. Entonces, aquí, para pasar la prueba, debes de sacar unos y doces. Te permiten solo un corazón 3. Si sacas un corazón 4 o 5, pues inmediatamente quedas reprobado y tendrías que volver a presentar tu examen. Entonces, esta es una examinación visual de la calidad del concreto lanzado, buscando el adecuado recubrimiento del acero de refuerzo de acuerdo al programa de certificación de la ACI. Se lanza un panel, como vimos, en el panel hay una varilla al número 4, una varilla al número 6, una varilla al número 8 y dos varillas del número 4. Se extraen 5 corazones buscando la intercepción de las varillas con la varilla horizontal, y entonces se evalúa el adecuado recubrimiento del acero de refuerzo. En eso es el examen de desempeño del ACI para dar la certificación, que es válida por 5 años. Entonces, ¿cuánto nos podemos ahorrar por la certificación y entrenamiento de los lanzadores? O sea, simplemente el éxito de un programa de certificación y entrenamiento de un lanzador inmediatamente se mide con la disminución de rebote. De acuerdo a datos europeos, ellos estiman que un lanzador experto te va a colocar el 81% de la mezcla, con solo un 19% de desperdicio, incluido un porcentaje de rebote del 8%, un 10% de rocío y un 1% de desprendimientos potenciales. Un lanzador regular te aplicará correctamente el 71%, mientras que un lanzador novato o poco calificado te puede colocar del 61% o menos de ese concreto que tú estás colocando. Entonces, en una representación gráfica, pues aquí vemos cómo la calidad del lanzador nos afecta muchísimo en costos, nos afecta muchísimo en calidad, nos afecta muchísimo en materiales, y entonces es parte de lo que hemos estado descuidando. Entonces, ¿cuál es el propósito de la inspección? Ya lo mencionamos antes, o sea, es
monitorear y documentar la calidad de la construcción del concreto, sus componentes, para evitar su posterior rechazo, que sea mucho más costoso reemplazar o corregir. Debemos de asegurar la calidad, debemos verificar y documentar las especificaciones del proyecto de acuerdo con los requerimientos, códigos, regulaciones o normas, y tenemos que ver que el proyecto sea aceptado por el dueño, teniendo en cuenta siempre evitar cualquier tipo de accidente. O sea, eso es lo que estamos buscando nosotros como supervisores. Entonces, aquí tenemos una foto de un concreto de mala calidad en el interior de una mina. O sea, no creo que la mina haya invertido el dinero en esta aplicación de concreto lanzado para al final tener que apuntalar el túnel y pues que realmente los equipos o el personal pues no puedan utilizar esa área. Entonces, ¿por qué falló este concreto? Pues digo, pueden ser muchas causas diversas el origen de falla de este concreto. O sea, aquí puede ser una mala especificación. De entrada dijeron, aplica 5 centímetros de espesor de concreto lanzado para una zona que requerías 20, por un decir algo. Entonces, desde que ese concreto fue concebido, estaba destinado a fracasar porque no iba a cumplir con las especificaciones de resistencia que iba a estar en condiciones reales. Pudo haber sido un error de planeación, pudo haber sido un error de selección de materiales, donde el concreto no dio la resistencia porque no era la cantidad de cemento, o eran agregados reactivos, o eran agregados de baja resistencia, y entonces falló porque no pudo desarrollar la resistencia especificada, o falló porque fue mal colocado por un lanzador sin experiencia, donde a pesar de haber cuidado nosotros el control de calidad en la selección de los materiales, en el proceso mezclado, en el proceso de colocación, descuidamos la colocación y entonces pues tuvimos estos resultados. O puede ser una falta de mantenimiento, sencillamente no se le dio la protección a este concreto, a las situaciones que estaban atacándolo, o sea, pero pues de cierta forma les dio el tiempo suficiente para que ellos pudieran tomar una situación de soporte, de reforzamiento y evitar pues el colapso de esta zona, sobre todo con el gran riesgo de las pérdidas humanas. Entonces, o sea, hay 5 causas raíces de los problemas de la calidad en el concreto lanzado, que tienen que ver con un diseño deficiente, el primero; 2, errores de planeación; 3, selección de materiales; 4, colocación; y 5, mantenimiento. Entonces, las causas raíz de esta foto puede ser en cualquiera de esas 5 o combinación de alguna de ellas. Una mala colocación con unos malos materiales, o una mala colocación con un diseño deficiente, o cualquiera de esos. Entonces, la supervisión debe enfocarse a evitar esas 5 causas raíz de los problemas de deterioro del concreto. Entonces, aquí el supervisor de concreto lanzado debe de tener los conocimientos básicos para ejecutar el trabajo. O sea, debe saber el cómo y el por qué. O sea, bueno, aquí están las fallas que les estaba mencionando exactamente. Fallas relacionadas con un diseño proyecto eficiente, fallas relacionadas con el proceso de planeación, fallas relacionadas con el tipo y cantidad de materiales elegidos, fallas relacionadas con el proceso de colocación, y fallas relacionadas con la operación, vida útil o mantenimiento a ese concreto. Entonces, aquí las funciones principales de un supervisor de concreto lanzado son 4. O sea, proyectar, o sea, debe programar adecuadamente el trabajo, o sea, debe de lograr la máxima producción de la manera más eficiente, debe de saber dirigir, o sea, que es la delegación de autoridad y la toma de decisiones, debe de buscar el desarrollo de su personal, o sea, ya que esté en mejora continua su equipo de trabajo para que ellos puedan hacer las cosas mucho mejor, puedan autocriticarse y obtener mejores resultados, y debe de tener las situaciones de control para poder controlar la calidad de ese trabajo que se está haciendo. Entonces, todo esto con la finalidad de obtener una correcta y eficiente ejecución de las tareas. Es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del supervisor de concreto lanzado? Debe de identificar y examinar los materiales para su aceptación. O sea, debe de monitorear el mezclado o dosificación de concreto y realizar pruebas de consistencia, contenido de aire, temperatura y densidad, pues de acuerdo a normas y de acuerdo a especificaciones de contrato. Debe de examinar el sitio previo a la colocación de concreto lanzado, pues para ver que el acero de refuerzo está bien, que se tienen los recubrimientos
adecuados, de acuerdo a especificaciones, que las temperaturas, mencionaban las temperaturas, por ejemplo, el ACI te marca que no debe existir una diferencia de más de 11 grados centígrados entre la superficie de aplicación y la temperatura del concreto, por mencionar algunas de las cuestiones. O sea, que él pueda preparar especímenes de laboratorio de acuerdo a normas, que digo, no que las haga él, sino que esté un laboratorio contratado, certificado, acreditado para poder que las muestras sean representativas, que sean de acuerdo a especificaciones y que nos dé una certeza de la calidad del trabajo que estamos haciendo. O sea, sobre todo observar el equipo, condiciones de trabajo, condiciones climáticas y cualquier cosa que afecte la colocación del concreto. O sea, ver que se aplique el método de curado adecuado, evaluar los resultados en cumplimiento de especificaciones, reportar las no conformidades, verificar que las no conformidades son corregidas y preparar pues todos los documentos o reportes necesarios de acuerdo a su cargo y función que está realizando. Entonces, aquí, como decíamos, el supervisor debe tener la autoridad, aquí exigen, bueno, que el supervisor tenga por escrito esa autoridad donde él pueda parar el trabajo si las condiciones preliminares no son satisfactorias, parar el trabajo si los materiales, equipo o mano de obra no cumplen con los documentos de contrato y parar el trabajo ante un problema de seguridad. O sea, esa es la autoridad que debe de tener el supervisor y la debe de ejercer sin miedo y poder sacar esto adelante. Entonces, tenemos el ACI 311, ahí en la especificación de concreto lanzado, nos dice que la función del inspector, o sea, aquí en la aplicación de concreto lanzado, o sea, debe ser una aplicación, una supervisión continua. O sea, significa que en cada trabajo de aplicación de concreto lanzado debe estar el supervisor al pendiente para garantizar que no se están cometiendo defectos que vayan a ir en contra de la calidad del concreto que estamos produciendo. Entonces, el ACI 311 exige la presencia permanente de un inspector en toda aplicación de concreto lanzado. Entonces, antes de la colocación del concreto lanzado, pues digo, es importante tener unas reuniones previas. O sea, ahí es una etapa de planificación muy crítica para el éxito del trabajo que se está realizando. O sea, aquí, sobre estas reuniones previas, se va a basar cada uno de los pasos que va a llevar a cabo en las etapas posteriores para garantizar la calidad final del trabajo que se está haciendo. Aquí es donde vamos a definir los métodos, las estrategias, los recursos, y aquí es donde debemos de contar con toda la información necesaria para poder desarrollar el proyecto de manera efectiva y tomar las decisiones apropiadas. Entonces, ¿qué debemos de tratar en estas reuniones previas? ¿Cuál es el volumen de entrega de concreto que vamos a estar manejando? ¿Cuál es la capacidad de colocación del equipo? ¿Y cuál es la capacidad de colocación de la cuadrilla? O sea, el hecho de que yo tenga una bomba de concreto que puede bombear 30 metros cúbicos por hora, no significa que yo tenga un lanzador que tenga la capacidad de colocar esos 30 metros cúbicos por hora. Entonces, a lo mejor tengo un lanzador que puedo colocar simplemente 8 metros cúbicos por hora y entonces debo de adecuar mi volumen de entrega de concreto a la capacidad de colocación de mi cuadrilla para evitar que mi concreto sufra algún problema por tiempo de espera. Debo igualmente conocer cuál es la capacidad para dar el acabado a mi cuadrilla, si es que me están pidiendo algún tipo de acabado, conocer las especificaciones de mi concreto lanzado, o sea, mi diseño de mezcla, qué tipo de cimbras se va a utilizar. Digo, en la mayoría de las aplicaciones de concreto lanzado, por su sistema de colocación, el concreto lanzado te ofrece eliminar el 50% de las cimbras, si no es que el 100%. Entonces, las cimbras, en el caso de concreto lanzado, no se diseñan por presión hidráulica, sino se diseñan para soportar el impacto del concreto lanzado y que no vibren durante la colocación. Entonces, checar cuál va a ser los requerimientos mínimos de ese acero refuerzo, qué compresores, qué volumen, qué presión de aire tenemos, la longitud de bombeo, la disponibilidad del equipo y mano de obra en caso de avería o en caso de algún problema, la posibilidad de instalar una junta de construcción de emergencia si algo sale mal durante la colocación, cómo vamos a preparar esa junta de construcción. Vemos también algunas cosas
relacionadas a la habilidad para manejar la colocación en clima frío o clima cálido. Ya el ingeniero Felipe nos hablaba un poquito de esto en su plática anterior. O sea, ahí hay que tener pues, las condiciones del sitio de trabajo, los accesos, la disposición de equipos de primeros auxilios o equipos contra incendios, o sea, conocer todas esas cuestiones, la preparación adecuada de la superficie, si se requiere un equipo adicional, grúas, andamios, calefactores, en fin, ¿qué necesitamos para el éxito de esta colocación? ¿Cuál va a ser nuestro horario de trabajo? ¿Cuál es la secuencia de colocación en este proceso? ¿Qué recursos necesitamos de energía, luz, agua? ¿Cómo se van a manejar estos residuos y cómo se va a eliminar el rebote? ¿Cuáles son, muy importante tener bien claros, cuáles son los criterios de aceptación de la calidad del concreto y qué acciones correctivas se pueden implementar en caso de que mi concreto no cumpla con esas especificaciones? O sea, entonces, ahí debemos de tener bien claras cuáles son las tolerancias y todo lo relacionado con la seguridad del concreto. O sea, si hay un tipo de curado especificado, ver ese tipo de curado especificado y todo lo relacionado con la obra para cumplir con esa calidad. Entonces, el supervisor debe de contar con lo mínimo que es los planos de proyecto, las hojas de seguridad de los materiales, el proporcionamiento de mezcla que se va a utilizar. Si se están utilizando materiales prefabricados, pues tener su ficha técnica y sus hojas de seguridad, tener la comprobación de estos materiales previos en el laboratorio, conocer la relación agua-cemento especificada, qué tipos de aditivos se están utilizando, de nombre, productor, hoja técnica y sobre todo verificar la compatibilidad entre los aditivos para evitar alguna reacción destructiva posterior. O sea, tener los agregados con las pruebas físicas, si se están utilizando fibras, qué tipo de fibras, qué dosificación, y esas características, si hay acero refuerzo, cuáles son sus características particulares y el procedimiento de reparación de defectos en caso del concreto lanzado. Entonces, el ACI te sugiere algunos documentos de referencia, que tenemos el ACI, colocación de concreto en clima cálido, colocación de concreto en clima frío, el ACI 318, que nos habla de los requerimientos del concreto reforzado, la guía 506, que es la guía del concreto lanzado, algunas normas ACTM, dependiendo pues el tipo de pruebas que nosotros estemos haciendo. Entonces, digo, pues estos son algunas sugerencias. O sea, ya habrá que el supervisor, de acuerdo al tipo de proyecto, pues tendrá los requerimientos adecuados para esa obra. Entonces, el ACI te exige, dice lo siguiente, o sea, si tú tienes el diámetro máximo de varilla que se puede colocar con concreto lanzado sin un requerimiento particular, es varilla el número 5 colocada con un espaciamiento de 20 centímetros. Para ese armado, no necesitamos realmente hacer pruebas previas, no necesitamos hacer paneles de preconstrucción, pero si excedemos ese diámetro, si utilizamos varilla el número 6, si utilizamos armados más gruesos, debemos por norma realizar paneles de prueba de preconstrucción donde se va a evaluar el diseño de mezcla, se va a evaluar al lanzador y se va a evaluar el equipo. Entonces, estas características también el IEBC en su sección de 1908 nos habla que el tamaño máximo de refuerzo es el número 5, que es varilla de 5 octavos. O sea, y puedes lanzar varillas mayores siempre y cuando demuestres a través de la ejecución de paneles de prueba que cumples con la habilidad y que vas a garantizar un concreto denso y compacto sin defectos detrás del acero refuerzo. También el IBC nos marca que la separación máxima de varillas, o sea, debe ser mínimo de 2,5 pulgadas o 6,4 milímetros, o sea, eso es lo mínimo, perdón, lo máximo, lo mínimo que debes de separar esas varillas, y varillas de mayor diámetro, pues debes, perdón, ahí mínimo 3 diámetros del tamaño máximo utilizado, no es 6, es 3, ahí tengo un error. Y acá también lo que te menciona es que evitar el traslapar, evitar colocar varilla sobre varilla, sino simplemente separar las varillas en las zonas de traslapes con una separación mínima de 2 pulgadas entre barras del número 5 o si es mayor el diámetro, pues bueno, habrá que separarlo 3 diámetros de la varilla de mayor tamaño.
Entonces, eso es algo que como supervisores debemos estar atentos al acero refuerzo para evitar situaciones, zonas congestionadas de acero que puedan generarnos aquí algún defecto. Y entonces, veamos cómo aquí hay algunas fotos de algunos trabajos donde, pues bueno, nosotros estamos permitiendo como supervisores que se realicen trabajos de concreto lanzado que no cumplen con las especificaciones. Aquí vemos, o sea, de entrada vemos el paquete de 3 varillas que se supondría que no sería lo adecuado. Vemos, pues aquí las 2 varillas en contacto, vemos el traslape horizontal, digo, que nos permite, si son varillas del número 5 hacia abajo, sí podemos hacer este contacto, si no, lo que tenemos que hacer es espaciar estas varillas. Entonces, aquí vemos esta gran cantidad de acero refuerzo. Digo, ¿cómo vas a colocar un concreto lanzado sin defectos si sencillamente el concreto no va a poder pasar, no va a poder fluir alrededor de ese enjambre de varillas? Tenemos estas otras situaciones, o sea, vean, paquetes de 4 varillas con 2 varillas dobles encima. O sea, entonces, esta situación, digo, basura, va a ser muy difícil que el lanzador pueda colocar un concreto y garantizarte que no te va a generar un defecto. Vean este tremendo separación de armado, o sea, que sencillamente va a ser prácticamente imposible que el lanzador no te genere un defecto, que no te atrape rebote, que no te genere por el mal armado que estamos teniendo. O sea, y entonces es donde el supervisor debe de tomar las decisiones de corregir este armado para generarle el mayor defecto, generarle un armado mucho más sencillo y evitar cualquier defecto. Entonces aquí vemos, vean este tipo de armado, no se hizo las correcciones, se hace el lanzado y aquí atrás tenemos pues el defecto, el rebote atrapado, el acero refuerzo expuesto. Vemos pues aquí unas zonas de oquedades por una falta de inspección previa al lanzado. 10 minutos Entonces, para aquí preguntas. tenemos lo que es, nos especifican que los paneles tienen que ser de 1.2 por 1.2, considerando la peor área de acero congestionada. Aquí vemos las zonas más complicadas. También lo que nos dice es que podemos lanzar muros y columnas siempre y cuando el armado de refuerzo sea similar. Y tenemos lo que es armados de columnas en forma de espiral, no debemos de lanzarla. Entonces, aquí se debe de poner de acuerdo con el laboratorio, especificar la hora y lugar de lanzar, y entonces ya una vez que esté el panel, con 2 días previos se le avisa al laboratorio, entonces están presentes para el lanzado. Y aquí vemos una aplicación del concreto lanzado en un panel de prueba, pues digo, escala real, pues ahí está el lanzador. El lanzador controla la velocidad, acercando o alejando la boquilla. Cuando hay acero refuerzo, tienes que acercar un poco más la boquilla para garantizar la adecuada compactación. Y ahí vemos, pues bueno, lo que es el lanzado en un panel para una obra particular. Entonces, aquí en Estados Unidos, además de ser un lanzador certificado, previo al inicio de trabajo, debes de demostrar tu habilidad para pasar un panel a escala real con las características. Si no pasas el primer panel, tienes oportunidad de lanzar un segundo panel. Si ese segundo panel sale mal, entonces se debe de cambiar equipo, o se debe cambiar diseño de mezcla, o se debe cambiar al lanzador. Entonces, eso es el proceso para selección de mezcla, equipo y lanzador a través del lanzado de paneles de preconstrucción antes de la obra. Aquí está un panel por cada lanzador y después se le da el acabado de acuerdo a especificaciones. Pasando 2 días, se extraen núcleos, se cortan los paneles y se hace una evaluación visual para determinar el adecuado recubrimiento del acero de refuerzo. Vemos aquí la extracción de núcleos, vemos aquí un núcleo como tanto la varilla posterior como la varilla de enfrente están adecuadamente cubiertas. El diámetro de perforación es en 4 pulgadas. Y si quieren utilizar estos núcleos para prueba de resistencias, pues bueno, para que tenga las mismas condiciones de exposición del concreto, pues se deben de sellarlos con cera o con algo para que no pierda humedad este concreto. No se deben de curar de acuerdo a meter un cuarto de curado porque cambiaría las condiciones de hidratación del núcleo con respecto a la estructura, y se ensayan ahí al tiempo que ustedes quieran ensayarlo y verificar
la resistencia. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un trabajo en California de un muro fuertemente armado. Aquí vemos la columna de 1 metro de espesor. Vean el paquete de varillas, vean lo que es el paquete del muro. Ahí está a escala real. Tenemos lo que es la aplicación del concreto lanzado. Primero un lanzador, después otro. Ahí está un lanzador de un lado, ahí está el otro lanzador del otro lado, cada quien rellenando su técnica. Ahí, ahí están colocando el concreto. Y aquí podríamos ver lo que es una colocación en muros muy fuertemente armados. Aquí, digo, cabe hacer una mención, o sea, no todas las estructuras son adecuadas para lanzar concreto lanzado vía seca. O sea, el concreto lanzado vía seca está limitado por la colocación del diámetro del acero, está limitado por la resistencia, y el ACI te limita la aplicación de concreto lanzado vía seca estructural para una resistencia de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 4,000 PSI, o sea, porque básicamente el mismo diseño de mezcla es para un concreto de 4,000, que de 5,000, que de 6,000, que estamos hablando de una relación arena-cemento de 4:1, y lo que cambia mucho pues es la relación agua-cemento que le va a dar el lanzador. Entonces, cuando se especifica una relación agua-cemento, no se puede lanzar vía seca porque no hay forma de controlarlo. O sea, además, la mayoría de los defectos pues ocurren con el concreto lanzado vía seca, y entonces un trabajo como estos no pudiera ser lanzado con el método de vía seca. Aquí pueden ver un concreto lanzado sin acelerante, revenimiento 3 pulgadas, resistencia 4,000 PSI, colocándose en un muro de un espesor de 1 metro. Entonces, la reología de la mezcla, el uso de aditivos, tienen muchísimo que ver para poder lograr cosas increíbles como estas que estamos viendo. Aquí está el llenado del panel a escala real, y después, bueno, pues se le aplica el acabado, de acuerdo a especificaciones de contrato, se deja endurecer y se procede a cortar, pues ahí el panel de acuerdo a las características para observar. Entonces, digo, ahí estamos viendo la aplicación del concreto lanzado. Ahí vienen, como ya le dieron el acabado en la parte de abajo, y ahí está otro lanzador, pues ahí mostrando sus habilidades, todo el proceso. Y ya después hay quienes utilizan un vibrador de lápiz para garantizar la adecuada compactación detrás del acero de refuerzo. Es parte de lo que está en discusión, si es permisible o no es permisible. Al final del día, tú lo que estás buscando es garantizar un concreto denso y compacto. Entonces, cualquier cosa que está dentro de tu proceso constructivo, debes de aplicarlo a estos paneles de prueba para su aceptación o rechazo antes de la construcción en el sitio. Entonces, ahí están los paneles lanzados, ahí están dándole el acabado, ahí están ya listos, acabados, y el corte con disco, con hilo diamantado, extracción de núcleos, ahí se realizan, y vemos, por ejemplo, el excelente recubrimiento del acero de refuerzo sin defectos. Vemos cómo el concreto perfectamente fluyó y rellenó entre los paquetes de varillas que había, la zona de la columna y el muro, cómo perfectamente tenemos un concreto denso, compacto, que es lo que estamos buscando. Cómo el concreto pudo rellenar estas partes tan congestionadas de acero. Vemos cómo los núcleos, inclusive que cortó una gran cantidad de acero, pues digo, hay perfectamente un concreto denso y compacto, algunos pequeños huecos permitidos dentro del proceso de colocación, o sea, pero estamos buscando una excelente calidad, y pueden ver la gran cantidad de acero que tuvo que pasar este concreto para garantizar un concreto denso y compacto. Aquí está el núcleo de 1 metro de largo, y bueno, pues vemos cómo se obtuvo un excelente concreto. Entonces, lo que nosotros buscamos es una calidad consistente en la aplicación de las diferentes capas. O sea, el concreto lanzado no genera juntas frías si las superficies entre capas se preparan adecuadamente antes del lanzado. O sea, si tú tienes una adecuada superficie, aquí vemos 6 capas, por ejemplo, de concreto lanzado, donde hubo una adecuada adherencia entre capas,
Y lo que la ACI te dice, si tú garantizas una adecuada adherencia entre capas, no se genera una junta fría. ¿Qué es una junta fría? Es un plano de falla. ¿Cuánto tiempo tengo de aplicar la primera capa a la segunda capa? Pueden pasar 100 años. El único requisito es que la primera capa haya endurecido. Entonces, cuando endurece la primera capa, tú puedes aplicar una segunda capa y esa aplicación puede ser 2 horas después, puede ser un día después, puede ser 10 años después. Y si tú garantizas la adecuada adherencia, que en el caso del concreto lanzado, al mismo concreto lanzado es más de 1 megapascal, con eso, aquí pueden ver que la fractura del concreto atravesó las diferentes capas actuando como un solo elemento. Por otro lado, si tú no tienes los cuidados adecuados, tenemos aquí una mala preparación de la superficie, se aplica la primera capa de concreto lanzado, se acumula el polvo sobre el producto de la voladura, sobre la primera capa de concreto lanzado, no hay una limpieza, no hay una preparación adecuada de la superficie, se aplica el concreto lanzado sobre la primera capa de concreto lanzado, no hay adherencia entre capas, y entonces aquí sí tengo dos elementos independientes con una junta fría a todo lo largo por una inadecuada preparación de la superficie. O sea, entonces, aquí tenemos una calidad inconsistente en las capas de concreto lanzado que a la hora que viene la fractura actúan como dos elementos esbeltos independientes por no haber garantizado la adherencia del concreto lanzado a la roca y del concreto lanzado al mismo concreto lanzado colocado posteriormente. Entonces, estas son las cosas y esto es parte de la importancia de una adecuada preparación de la superficie para obtener un concreto duradero. Entonces, también tiene mucho que ver, esta foto es muy interesante porque la podemos ver de dos puntos de vista. Lo podemos considerar un lanzador experto, un lanzador novato. O sea, experto, intermedio, novato. Podemos verla también, la dosificación exacta de aditivo acelerante, un ligero exceso de aditivo acelerante que no permitió que el concreto fluyera y se integrara adecuadamente, o una sobredosificación de aditivo acelerante en la boquilla, con lo cual mi concreto cayó, endureció, generándome un defecto. Entonces, las normas europeas nos dicen que cuando hay acero refuerzo debemos de bajar la dosificación de acelerante a un 3%, siendo que en aplicaciones convencionales lo dosificamos en un rango alrededor de un 5, 6, 7% del peso del cemento. Entonces, el lanzador controla la boquilla, el lanzador controla la consistencia del material, el lanzador controla la colocación final del material y el lanzador controla la velocidad. Todas esas decisiones tienen que ver con la calidad final del concreto que estamos haciendo. Entonces, de una forma muy rápida, vamos a hablar pues, de qué es de la técnica de colocación del concreto. Aquí la manguera pues debe pasar entre las piernas, sube por el cuerpo. De esta forma, pues digo, la presión va a tratar de enderezar la manguera y simplemente lo que el lanzador está haciendo es contrarrestando la presión del equipo y no está cargando la manguera. O sea, si nosotros, por otro lado, o sea, el riesgo de un movimiento violento en la boquilla puede ocurrir en cualquier momento, lo cual puede generar una lesión muy grave, una lesión muy, muy complicada, ¿no? Entonces, inclusive la muerte. Entonces, mala técnica de colocación de la boquilla nos va a generar concretos de mala calidad. Entonces, es importante entender el proceso de esa colocación porque por su limitado movimiento que tiene al sujetar la manguera sobre el hombro, al sujetarla sobre la cabeza, que el riesgo de una lesión al cuello es muy grande, o estarla cargando del lado, va a tender a crear posiciones inadecuadas, distancias inadecuadas de la boquilla, con lo cual nos va a generar defectos en esa colocación. Aquí vemos una adecuada colocación de concreto lanzado en un muro muy reforzado, digo, con la técnica correcta, sujetando la manguera entre las piernas y digo, él controlando la distancia y el chorro de una forma correcta. Eso es lo que estamos buscando, o sea, y es parte de lo que como supervisores debemos estar atentos, que la colocación cumpla con las especificaciones pues, para garantizar un concreto de excelente calidad. Entonces, aquí, en resumen, o sea, factores importantes que tienen que ver con la técnica de colocación. Si yo lanzo perpendicular a la superficie, mi rebote es mínimo. Si yo me voy paralelo a la superficie, tengo el 100% de material rebotado. Entonces, conforme yo empiezo a generar un ángulo, ya sea para la izquierda o ya sea para la derecha,
voy incrementando mi porcentaje de material de rebote. Entonces, si yo tengo una dosificación baja de aditivo acelerante, pues digo, tengo una adecuada colocación, tengo una adecuada compactación. Si yo empiezo a incrementar mi dosificación de aditivo acelerante, voy a crear un concreto poroso, débil, eh, que me va a generar un concreto de bajas resistencias. Entre más acelerante le pongo, más sacrifico mucho más la calidad de ese concreto. Si yo estoy a una distancia adecuada, es decir, esta es una distancia para una aplicación robótica en una mina, o en un túnel de 1 a 2 metros, como vimos en los videos, si tengo acero de refuerzo, debo de acercar más mi boquilla, pero en una aplicación sin acero de refuerzo, pues esta es la distancia correcta. Si yo me alejo mucho, incremento mi rebote. Si yo me acerco mucho, está la fuerza del concreto que arranco ese concreto colocado, por lo tanto, incremento mi rebote. Y entonces, todas estas decisiones de ángulo, de dosificación de acelerante, de distancia de la boquilla, tienen que ver con el lanzador y es lo que nos va a dar un excelente lanzador o que nos va a dar un pobre lanzador. Entonces, vean cómo las decisiones del lanzador influyen enormemente en la calidad final de ese concreto. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de esto de las juntas frías, pero quiero ver, aquí vean otro ejemplo, una mala preparación de la superficie, espesores muy delgados, pues digo, tenemos un incremento de rebote y tenemos aquí situaciones, pues digo, no aptas, no adecuadas para la calidad que estamos buscando. Entonces, aquí vemos una junta de construcción mal hecha. O sea, vemos cómo se lanzó esta parte, se le dio el acabado. Aquí está en los procesos de muros descendentes. Vemos cómo no se limpió el acero refuerzo, cómo se dejó endurecer el concreto sobre el acero, donde nos va a crear un concreto poroso, débil, mal compactado, que nos va a generar una zona de defectos. O sea, aquí esto se debió de haber limpiado, se debió de haber hecho de forma correcta y esto es algo que el supervisor no debiera de permitir. Vemos las juntas en el concreto lanzado, las juntas de construcción deben ser a 45 grados. El acero de refuerzo debe estar separado mínimo una pulgada del concreto. Deben ser rugosas. La junta de construcción, el acero debe de pasar a lo largo de la junta, o sea, esa es su característica, debe ser continuo y puede ser el acabado natural de la boquilla o puede ser trabajada como es en este caso. Y aquí en esta foto pueden apreciar la zona de traslape, cómo se separaron las varillas para permitir el menor obstáculo en la colocación de concreto lanzado. O sea, esta es la forma correcta de elaborar una junta de construcción. Entonces, ya por último, algunas de las pruebas que tenemos para la calidad del concreto lanzado. O sea, el ACI nos exige que se tome un panel, o sea, las pruebas se realizan en paneles, no en cilindros, por cada 50 yardas cúbicas o que es el equivalente a 38 metros cúbicos, o uno diario, dependiendo cuál es el que nos vaya a generar más paneles. Las normas europeas, por otro lado, en la aplicación de túneles, pues nos exigen todas estas pruebas. O sea, nos exigen resistencia a compresión cada 250 metros cuadrados, resistencia a flexión cada 500 metros cuadrados, resistencia residual cada 1000 metros, absorción de energía cada 1000 metros, adherencia cada 500 metros, contenido de fibra cada 250 metros cuadrados, espesor cada 25 metros cuadrados, y nos dice, ¿quieres un control más crítico? Bueno, entonces reduce la frecuencia de aplicación. ¿Quieres un control menos rígido? Pues simplemente contrólame la resistencia a compresión y contrólame el espesor, expandiendo el número de muestreos. O sea, entonces, el concreto lanzado es muy importante pues para a tempranas edades, o sea, sus características en muchas obras pues es lo que rige más la aplicación a tempranas edades que a 28 días. Pues, algunos métodos de prueba de resistencia tempranas, pues tenemos la prueba del penetrómetro, la prueba de la pistola Hilti, la prueba de final, la prueba de resistencia cortante y el martillo de rebote, por mencionar algunas. O sea, estas pruebas están normatizadas, algunas con normas americanas, otras con normas europeas. Aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que es el penetrómetro, lo que es la prueba final de viga, lo que es que el martillo de rebote
y lo que es la prueba de un penetrómetro digital. O sea, esto pues es lo que algunos de los métodos de prueba que se pueden utilizar para el control de calidad. En las reuniones previas se debe establecer cuál va a ser el método, cuál va a ser la resistencia aceptada, pues sobre todo para esos tipos de pruebas. Entonces, ¿cuáles son los rangos de aplicación de estas pruebas? Pues tenemos el penetrómetro pues de 0 a 1 megapascal, la pistola Hilti de 2 a 15 megapascales y después de más de 10 megapascales o 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues ya podemos la extracción de corazones para medir esa resistencia. Entonces, si en tu proyecto hay un requerimiento de resistencia a tempranas edades, habrá que definir el método de acuerdo. Y aquí es un ejemplo de las especificaciones de la línea metro de Chile, donde ellos especificaban una resistencia J1, una resistencia J2, una resistencia J3, a la edad de tiempo, el método de prueba, y aquí estaban, pues bueno, su desarrollo de resistencias, hasta 30 minutos era permitido tomar la muestra con el penetrómetro, y esos son los valores que te debía dar tu concreto para cumplir con esa característica. Después era la pistola Hilti y aquí están, pues digo, para cada tipo de curva, los requerimientos. Y por último, pues la extracción de testigos. Entonces, para los que no conocen lo que es el panel de prueba, estoy a 2 minutos de terminar mi presentación. Les voy a mostrar lo que es la prueba de paneles redondos, el concreto lanzado para ver lo que es la absorción de energía. O sea, aquí este ensayo, pues se lanza un panel se hace una colocación en 3 apoyos y se aplica la carga al centro. Aquí están los dos tipos de fibra que están probando, la fibra sintética, la fibra metálica. Esta fibra, ahí está el lanzado de los paneles. Está el molde, la aplicación robótica. Y después se lanzan 3 paneles para muestreo, la protección del panel, con plástico para evitar que pierda humedad antes de ser llevado al laboratorio. Y bueno, pues ahí vemos el acabado de los paneles, perdón, ya una vez que hacen el enrasado. En este caso no utilizaron acelerante, viene la protección con plástico y ya una vez que terminan ahí, los llevan al laboratorio, los sacan a la fecha del ensayo y viene pues todo lo que es el proceso. Llega el día de ensayo, sacan el panel del cuarto de curado, lo llevan, pesan, checan sus dimensiones. Está el pesado del panel. Digo, tengan en cuenta ustedes que la fibra, la macrofibra estructural, tanto de acero como de polipropileno, no hace nada hasta que el concreto se agrieta. O sea, entonces, mientras el concreto no se agrieta, la fibra no está participando. Pues ahí colocan en el equipo de los 3 apoyos, ubican su centro y entonces le van a aplicar carga. Una vez que se ha agrietado el concreto, la fibra empieza a trabajar y empieza a soportar la carga. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es esa absorción de energía o esa área bajo la curva, que ahorita la vamos a ver gráficamente, que es la cantidad que tiene que ver con la cantidad de fibra y tipo de fibra que nosotros estamos manejando para obtener la absorción de energía de acuerdo al proyecto que realizamos. Entonces, se ubica el centro, se aplica la carga, y entonces se fractura el concreto y empieza a trabajar la fibra. Y esta prueba que está acelerada aquí, pues digo, se para hasta que tienes una abertura de 1 pulgada en la parte inferior. Ahí ven cómo la fibra trabaja como puente, manteniendo las superficies fracturadas del concreto. Cómo sigue resistiendo carga y deformación a pesar de que ya el concreto falló. Entonces, aquí vemos en la computadora, vemos lo que es una gráfica lineal y lo que vemos una gráfica, viene la fractura de mi concreto y la toma de carga de la fibra, la fractura de mi concreto y la toma de carga de la fibra, y entonces
esta área bajo la curva es lo que nosotros conocemos como absorción de energía. Entonces, eso es así una prueba para los que no han visto, una prueba de absorción de energía. Entonces, esto es cómo se realiza la prueba ACTM 1550. Vemos, o sea, la fibra no le va a dar mayor resistencia a la flexión, o sea, el concreto va a fallar a la misma resistencia con fibra o sin fibra. Lo que sí le da es una capacidad de deformación y absorción de energía después de la fractura del concreto. Entonces, ya aquí, bueno, lo que seguía es, se extraen corazones, se muelen las fibras, se hace un conteo de fibras, se hace la prueba de resistencia a compresión. Y bueno, en México tenemos estas normas, que es la norma de panel redondo, que es la norma mexicana C539 o ACTM 1550, lo que es la norma NMX para el ensayo de vigas, y lo que es la prueba Barcelona para una especie de ensayo en cilindros. Ya por último, quiero que vean cómo la fibra tiene un comportamiento, un refuerzo en 3 dimensiones. Son 2 cubos, uno que tiene la malla al centro, aquí vemos la malla 661010 al centro, y este es un cubo con macrofibra. O sea, el concreto sigue soportando carga hasta que explota. O sea, lo que vuelve una falla frágil. O sea, lo que nosotros buscamos con la adición de fibra es tener una falla dúctil. O sea, aquí vemos cómo, aquí está la malla de acero, este concreto explotó. Este concreto con macrofibra no explotó, siguió manteniendo su integridad a pesar de la carga, y después este mismo bloque se volvió a ensayar con otro bloque, ahora con la fibra en el tercio superior, con la malla en el tercio superior. Entonces vean cómo este bloque ya fracturado, o sea, que está expuesto a los esfuerzos, su forma de falla va siendo gradual. Eso es lo que nosotros buscamos, una falla dúctil. Ahorita, hablando de fibras, que ese es todo un tema y podríamos hablar mucho de ellos, en Japón, además del acero de refuerzo, los concretos traen fibras para precisamente tener las estructuras este comportamiento. No tener una falla explosiva como lo vimos en el primer video, sino una falla gradual de tal forma que tú puedas salir de esa estructura dañada de vivo. O sea, que es lo que de cierta forma se está buscando. Entonces, la prueba europea, que es el panel cuadrado, nos marca niveles de absorción de energía, un nivel mínimo, un nivel estándar, un nivel alto y un nivel muy alto, dependiendo las malas condiciones del terreno. Aquí vemos el ensayo del panel cuadrado, donde esto se apoya en todo el perímetro, se aplica la carga al centro. La diferencia entre el panel cuadrado y el panel circular es que el panel cuadrado es isostático, siempre va a fallar en forma de Y. El panel cuadrado es hiperestático, siempre va a tener más agrietamientos conforme tengas mayor cantidad de fibra. Entonces, si no tienes fibra, va a fallar a lo mejor en esta forma, 2 grietas principales. Aquí vemos un contenido de fibra de 20 kilos de un tipo de fibra, y aquí vemos un contenido de fibra de 20 kilos, 2 fibras de mismo volumen, pero comportamiento completamente diferentes. A mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de agrietamiento. Entonces, hagan pruebas. No significa que al poner 20 kilos de fibra voy a tener el mismo desempeño. Esta fibra me generó solo 400 joules, mientras que esta fibra para la misma dosificación me generó el doble de absorción de energía. Entonces, aunque sean fibras del mismo material, tienen comportamiento diferente. Verifiquen sus características dentro de la mezcla. Entonces, de mi parte, de una forma muy rápida, es un poquito lo que quería platicar sobre la supervisor de concreto lanzado, y escucho sus respuestas, sus preguntas, y espero que esta plática les haya gustado. Muchísimas gracias. Bien, ingeniero, no nos toca más que agradecer de parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora y de la asociación que hemos logrado entre los colegios de ingenieros del noroeste. Le informo que en esta presentación, muy emotiva de parte de todos los participantes, lo mandan saludar desde Monterrey, Perú, las costas de Jalisco, Sinaloa, todos Sinaloa, Sonora, Baja California. Muchas gracias. El Colegio de Ensenada también, los arquitectos muy emotivos.
procedemos a lo que es, ya nos puso el comentario, el ingeniero nos participa a la Asociación de Colegios de que él está puesto para que trabajemos si existe decisión de parte de ustedes. El Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana también, sí, claro que sí. Somos todos, por eso al final tuve que hacer, es que me están escribiendo cada uno de ellos, ¿no? Sí, 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 me imagino. Entonces, por eso tuve que mencionarlos a través de estados, porque somos muchos. Mazatlán, bien. Entonces, iniciamos con lo que es la sección de preguntas y respuestas. Dejamos en el fondo una opción de calificación. Si gustan, podemos empezarla a trabajar con el aquí, pues el gran maestro, don Raúl, de lo que es esta área de los concretos lanzados. Primero inicia las preguntas. Jesús Priego dice, en la actualidad no se usa esta aplicación de concreto lanzado en la autopista México-Acapulco. Se utiliza malla de triple torsión, estabilización de los taludes. La pregunta, Sí. ¿por qué? Digo, como veíamos en el video, ha habido muchos errores en la aplicación de concreto lanzado que, que han llevado a tomar o a buscar otros sistemas donde ellos tengan una mayor certeza de la estabilidad del terreno. O sea, un concreto lanzado puede ser estructural, colocado adecuadamente, con acero refuerzo adecuadamente, lo puedes diseñar como un muro de contención, como vimos en los videos, pero aquí el problema ha sido que generalmente se especifican espesores muy delgados, que se especifican, decir, no adecuados para las exigencias del terreno, lo que ha provocado muchas fallas en esas estructuras y le han puesto otros sistemas. O sea, la malla triple torsión no te va a proteger el talud contra un intemperismo y entonces el material se va a seguir degradando y cuando el material se desprenda, pues la malla lo va a contener, pero la malla va a contener hasta cierta capacidad de carga. Si el terreno excede esa capacidad de carga, la malla va a fallar y el derrumbe va a llegar a la carretera. Entonces, o sea, hay muchos sistemas de estabilización, o sea, pero se han cometido muchos errores con el concreto lanzado por falta de conocimiento, falta de técnica, falta de supervisión, con lo cual prefieren implementar otros sistemas en vez del lugar del concreto lanzado. Bien, Daniel León Vergara comenta, para calcular esa distancia a la que puede lanzarse el concreto, pregunta si está normalizado el cálculo de la distancia a la que debe de lanzarse el concreto o cómo se puede calcular. ¿Depende de la dirección que se lanza o el elemento a recubrir? O sea, como decíamos, hay sugerencias de las distancias de un rango para un volumen de aire determinado. La norma europea te marca para una aplicación robótica un volumen de 10 a 12 metros cúbicos de aire por minuto en la boquilla para una distancia entre 1 a 2 metros. Esa es decisión del lanzador. Para una aplicación manual, te permiten colocar el concreto lanzado desde 5 metros cúbicos de aire por minuto en la boquilla, que eso es más o menos el equivalente de un compresor 185, a 100 PSI de presión o 6 a 7 bares de presión. O sea, pero si hay acero de refuerzo, tienes que acercar esa distancia y esas son las observaciones visuales del lanzador para garantizar la adecuada compactación y recubrimiento. O sea, entonces, depende del volumen de aire, depende de la presión de aire, depende la presencia o no de acero de refuerzo para tomar esa distancia. Entonces, el lanzador habilidoso sabe que si se coloca muy lejos, va a generar mucho rebote, entonces se acerca un poquito más, o sea, si se acerca demasiado, vuelve a incrementar el porcentaje de rebote, y entonces el lanzador va buscando ese punto medio donde tiene el rebote mínimo. O sea, esa es, en base a experiencia, la mejor distancia para el concreto lanzado. Bien. El ingeniero Manuel Martín Cota pregunta si se puede reciclar el concreto del rebote. No, es desperdicio, porque está contaminado con cemento, te cambia tu tamaño de tu agregado, si trae acelerante, todo eso. O sea, el rebote no es reciclable, el rebote es desperdicio. César Miguel Rivera Félix pregunta, ¿cuál es la presión mínima requerida para el lanzado y qué volumen de aire? Le acabo de contestar, pero sí, o sea, es 100 PSI
7 bares, 6 de 7 bares. El volumen para una aplicación manual, lo mínimo son 5 metros cúbicos por minuto o 185 CFM. En una aplicación robótica es de 10 a 12 metros cúbicos, que eso es ya un compresor 375, un compresor 425. Más o menos eso es lo recomendado para una adecuada colocación del concreto lanzado. Bien, Fausto Quiroz García pregunta, ¿es un cemento especial que se usa para los lanzados? No, puedes utilizar cualquier tipo de cemento, como nos mencionaba el ingeniero Felipe, puedes usar cemento, yo cuando escribí la norma mexicana que está en revisión y que no ha avanzado, yo puse la siguiente especificación. Para concretos lanzados estructurales, debe ser de resistencia mínimo 40. O sea, cualquiera, ya sea CPP, CPO o CPC, de resistencia 40. Para concretos lanzados no estructurales, puedes lanzar cualquier cemento de resistencia 30. Puede ser 30R, puede ser cualquiera, pero nunca un cemento de resistencia 20. Eso es lo que yo puse en la norma mexicana, que no ha sido aprobada. Entonces, ahorita no hay una distinción y están utilizando tantos los de resistencia 30 como los de resistencia 40 en las aplicaciones estructurales. O sea, el cemento resistencia 30 fue pensado en la autoconstrucción. Entonces, la mayoría de los concretos premezclados en sus plantas utilizan 40, o sea, no utilizan 30, pero los cementos 30 los encontramos fácilmente disponibles en el mercado y con lo cual pues, nuestro requerimiento de resistencias se ve comprometido por la elección del tipo de cemento. O sea, esa es mi recomendación. Concretos estructurales, resistencias 40, concretos no estructurales, resistencias 30. Francisco Javier Beltrán pregunta que si se estuviera colando muros de una alberca, ¿pudiera reutilizarse el concreto del rebote? No, o sea, lo que se hace generalmente cuando tú lanzas, tú empiezas a lanzar las paredes y generalmente tú dejas en el piso, dejas un espesor mayor, donde ese rebote va a quedar en la parte de abajo y después tú colocarás la losa de concreto lanzado o colada, o sea, como te funcione, decir mejor, aunque digo, lo ideal es que la pudieras lanzar, de tal forma que ese rebote quedó en la parte de abajo o sencillamente lo vas retirando conforme lo vas generando. Hay personas que están retirando ese rebote para evitar la incorporación en el piso y que te vaya a quedar un concreto poroso y débil, mal compactado y que tengas problemas de fuga de agua. El ingeniero Rafael Gil pregunta si se diseña la mezcla como concreto o como mortero. O sea, el diseño del concreto lanzado es ligeramente diferente. O sea, aquí las características del concreto lanzado es agregado máximo de 3 octavos. O sea, hay 2 curvas granulométricas de parte del ACI. La curva 2, que incluye el agregado grueso, y la curva 1, que es simplemente cemento y arena. O sea, puedes utilizar esas 2 curvas para tu diseño de tu mezcla. Al final de cuentas tienes que verificar lo que estás proponiendo, que cumples con las resistencias, con los espesores y con los requerimientos de permeabilidad y durabilidad que estás buscando. O sea, la otra diferencia es que tú traes 30% de agregado grueso y traes 70% de arena. Entonces, es muy poquita la participación del agregado grueso, pero es necesario para obtener una mejor compactación en el proceso de colocación. También el ingeniero Rafael Gil pregunta si se debe de considerar la adherencia entre el concreto y el suelo. O sea, sí. Aquí hay, ahorita no mostré esa tabla, pero hay resistencias mínimas dependiendo del tipo de suelo. O sea, si tú colocas concreto lanzado a una roca dura, a un concreto duro, a una mampostería dura, tú puedes obtener una resistencia de 1 megapascal. Si tú colocas en un terreno tipo 2, pues a lo mejor vas a tener a lo mejor la resistencia mínima que debes de dar es 0.85 de megapascal. En un terreno tipo 3, a lo mejor es mínimo 0.75. O sea, y ya en un terreno tipo 5, pues yo probablemente no tengas adherencia al terreno, sabes que no hay adherencia al terreno, entonces debes de considerarlo en tu elección de tu sistema de soporte. O sea, no va a actuar
el concreto como parte de, no va a contar con la adherencia que le va a ayudar a ese sistema de soporte. Si sabes que no hay adherencia, lo consideras dentro de tu diseño. Bien, Sara Torres pregunta cómo afecta nuestro concreto lanzado, al concreto lanzado la temperatura ambiente o su tiempo de fraguado. ¿No afecta? A ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo afecta al concreto lanzado la temperatura ambiente? Muy bien. Al O su igual, tiempo de fraguado no afecta nada. el concreto lanzado, como decíamos, es concreto. Tenemos dos situaciones, concreto lanzado con acelerante y concreto lanzado sin acelerante. Voy a hablar ahorita del concreto lanzado sin acelerante. O sea, el concreto lanzado en climas fríos es igual que el concreto convencional. O sea, la temperatura mínima del concreto debe ser de 10 grados centígrados. Ahí no debes de aplicar el concreto en sustratos con temperaturas menores a 5 grados centígrados y bueno, todo lo que implicaría la colocación del clima frío. Tú debes de proteger al concreto hasta que tenga una resistencia mínima de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrados. Eso generalmente en un concreto en climas fríos a temperatura de 10 grados nos va a tardar 48 horas. O sea, entonces, ahora, concreto en clima cálido. No debes de colocar concreto con temperaturas arriba de 35 grados, la temperatura interna del concreto. Decir, a lo mejor tú, el fraguado, los tiempos de fraguado pues, se van a disminuir muchísimo. O sea, ahora, decir, entre más calor, entre más caliente, pues tu concreto va a reaccionar muchísimo más rápido. Ahora, poniendo el acelerante, la aplicación en concreto lanzado con acelerante, si tenemos la temperatura del concreto a 20 grados centígrados, yo voy a decir, yo puedo tener mi fraguado inicial a 5 minutos. Si yo incremento 10 grados la temperatura de mi concreto, lo llevo a 30 grados, el fraguado inicial lo disminuyo a 2 minutos. Y por otro lado, si bajo 10 grados la temperatura de mi concreto, si yo coloco mi concreto a 10 grados centígrados, el tiempo de fraguado lo duplico. Si yo tenía 5 minutos, me voy a 10 minutos para tener el fraguado inicial. Entonces, es igual de sensible que el concreto convencional. O sea, los tiempos de respuesta con el aditivo se incrementan, se duplican o se disminuyen a la mitad. Conforme más frío es más lento la reacción, conforme más caliente es mucho más rápida y mucho más acelerada. Entonces hay que tomar todas las precauciones para proteger ese concreto, que no se deshidrate y que tengamos el adecuado desarrollo de resistencias. Jesús Priego pregunta, ratifica que, que efectivamente la supervisión es elemental y debe de tener toda la autoridad de aceptar o detener la obra. El problema de la mayoría de las empresas de supervisión es que no cuentan con el personal calificado para supervisar y no toman decisiones oportunas en lo que resultan obras con mala calidad y en vez de ser preventivo, terminan en correctivo y llevan con deficiencia y problemas legales y pérdidas económicas. Felicidades por la presentación. Bien, es una aportación. Muchísimas gracias, sí. Edgar Jaciel Castro Sandoval pregunta, ¿cuál es el procedimiento y herramienta adecuada para retirar el rocío en el acero de refuerzo? O sea, tienes dos procedimientos. Lo puedes hacer cuando está fresco tu concreto, con una hidrolavadora, con método húmedo, donde tú lavas tu rocío, o lo puedes hacer una vez que ha endurecido, golpeando el acero de refuerzo con un martillo, donde fracturas y desprendes ese concreto. O sea, habrá que ver que el método que elijas y el momento de aplicarlo no vaya a dañar el concreto lanzado recién colocado. O sea, es básicamente lavarlo o demolerlo. Pues ahí hay hidrolavadoras de muy alta presión que perfectamente pueden limpiar el acero sin problemas una vez que ha endurecido lo suficiente tu concreto, o a través del uso de un martillo golpeando el acero de refuerzo, fracturando y eliminando ese desperdicio. Bien, Rafael Gil pregunta, afirmando, como es toda una especialidad, yo considero que debe de existir un documento que acredite a una empresa como experta, al igual que a los técnicos. Nada más. Sí, aquí en Estados Unidos
Ahorita, bueno, tienes la certificación ACI, que te entregan tu credencial de lanzador certificado. Ahorita, actualmente, Ingeniero, se cortó. ¿Pudiera volver a iniciar la sí, pregunta? digo, aquí en ACI, en Estados Unidos, el ACI te entrega tu credencial y queda registrado en la página web, donde puedes entrar y verificar que los datos son correctos. Aquí hay actualmente, digo, casi 1,900 lanzadores certificados, tanto de vía húmeda como vía seca. Se creó el programa de certificación de supervisores de concreto lanzado. Es un programa nuevo. Actualmente hay 5 supervisores acreditados y acaban de lanzar la certificación para la empresa o la constancia de una empresa certificada. Es algo nuevo, están apenas haciendo los primeros cursos. Ahorita pues el coronavirus paró todos los procesos de certificación. O sea, son 2 cursos nuevos que están desarrollando y que digo, están disponibles de cierta forma para que ustedes puedan verificar que esa empresa es una empresa responsable. Y lo que ellos están haciendo, pues, es decir lo que veíamos. Ya, antes de que el lanzador empiece a trabajar en tu obra, que lance un panel de prueba y ahí ves la habilidad y responsabilidad de la compañía. Bien, ingeniero. Tengo cerca de 78 preguntas adicionales. Vamos a responder las últimas 3. Muy Eh, bien. yo creo que mejor denme la oportunidad de copiar estas. Se las hago llegar al ingeniero Raúl Bracamontes y les preguntamos, le participamos las respuestas. En Elma Durán Suárez dice, ¿cómo preparan la superficie para agregar capas? O sea, igual que lo harías con el concreto convencional, o sea, es el lavado de la superficie, una superficie rugosa, condición de saturado y superficialmente seco, para la aplicación de la siguiente capa. En el concreto lanzado no se utilizan ningún aditivo mejorador de adherencia. No utilizamos ni acrílicos, ni látex, ni nada que nos vaya a crear una barrera de adherencia como se usa en el concreto convencional, porque es tal la fuerza del impacto que va a penetrar el concreto y se va a adherir de forma correcta. Entonces, en las aplicaciones de concreto lanzado, todos esos aditivos mejoradores de adherencia están prohibidos. Es lo mismo, o sea, superficie rugosa, limpia, dura, si es una reparación estructural, el corte de las esquinas a 90 grados, la demolición con martillo de bajo impacto, dejando descubierto 1 pulgada detrás del acero refuerzo para permitir el adecuado recubrimiento del acero refuerzo, o si hay una aplicación de un acero nuevo, no se necesita hacer esa demolición detrás del acero refuerzo, que debe estar un ingeniero estructurista avalando el proceso de demolición para no comprometer la seguridad de la estructura a la hora de exponer el acero refuerzo previo a la aplicación del concreto lanzado. Bien, a lo semejante, la penúltima pregunta, Israel Aguilar pregunta, ¿cómo y con qué material se hace la limpieza del acero en espera del concreto lanzado para la siguiente jornada de trabajo? O sea, habíamos comentado un poquito el retiro del rebote, que puede ser con métodos húmedos, puede ser mediante la demolición o impacto ahí. Decir básicamente pues es garantizar que el acero está libre de aceites que puedan afectar la adherencia, que está libre de rocío o de rebote, o sea, que está perfectamente limpio y al momento que tú estás lanzando puedes usar el mismo aire comprimido que tienes en la boquilla y puedes, cuando está fresco el concreto, sopletearlo, puedes utilizar una hidrolavadora, puedes utilizar, o sea, hay diferentes técnicas, o sea, aquí lo que es importante es que la técnica que tú utilizas para preparar tu acero de refuerzo sea aceptada durante los paneles de prueba, esté escrita en los documentos de contrato, o sea, de tal forma que tú puedas garantizar que a través de ese procedimiento tú vas a obtener las adecuadas características para la durabilidad de ese concreto. Bien, la última pregunta, una disculpa a todos los participantes porque son muchas preguntas. El ingeniero Rodolfo Maldonado pregunta, en el video que se vio al inicio de la ladera o talud de la carretera, Ajá. de los errores mostrados, se concreto en superficie sin limpiar, sin Sí,
hay material suelto, etcétera. ¿Qué protocolo de limpieza previa se debe de aplicar? Anclajes, mallas de refuerzo, etcétera. Supongo que, que depende de la pendiente del talud, etcétera. Digo, ahí, hablar de todo eso es todo un tema. Voy a tratar de contestar la pregunta de una forma precisa. Primero, ¿qué papel está desempeñando tu concreto lanzado? O sea, ¿es un refuerzo o un soporte? Digo, ¿es una protección contra el intemperismo o es un soporte? Si tú en tu terreno natural tienes un ángulo de reposo, el material es estable y no necesitas un concreto porque no, estructural, porque no va a haber empuje sobre ese concreto. Generalmente, pues, dependiendo del tipo de terreno, pues podríamos hablar a lo mejor de ángulos de 45 grados o algo así. Puede ser un ángulo de reposo donde tu material es estable y no va a tender a deslizarse. Si tú tienes material fuera de ese ángulo, de esos 45 grados, pues bueno, ese material va a tratar de deslizarse para obtener el ángulo de reposo que de propio el material. Y es donde tú aplicas el anclaje, aplicas las mallas, aplicas el concreto lanzado como un sistema de contención, considerando el peso de ese material que está fuera del ángulo de reposo, que es la carga que te va a estar soportando, que va a estar actuando sobre tu material, sobre tu sistema de refuerzo, y en eso pues vas a elegir el anclaje, la malla, el espesor de concreto lanzado, la cantidad de fibra que le estás colocando, todas esas cuestiones. El proceso en una superficie de tierra, pues debes de llevarla a una condición de humedad, saturado y superficialmente seco, sin encharcar la superficie. Debes de perfilarla, compactarla, darle ahí el ángulo que tú estás buscando previo a la aplicación del concreto lanzado, y sabiendo que no va a haber adherencia entre la tierra y el concreto lanzado. Entonces, ahí puedes en ocasiones ayudarte con anclas para mantener la estabilidad del concreto, y entonces el concreto se vuelve como un elemento de contención que va a estar actuando ahí contra el terreno. Pues, o sea, puedes utilizar aire comprimido para limpiar algunas partículas de polvo, puedes utilizar agua. O sea, habrá que ver que tu proceso de preparación de la superficie no vuelve inestable al terreno, porque si por alguna condición tienes una zona arcillosa, tienes una zona que se pueda volver inestable y pueda provocar desprendimientos, tienes que decir, tomarlo en cuenta en tu sistema de soporte y cambiar tu diseño de tu preparación de superficie para evitar desprendimientos o caídas. Creo que esa sería la mejor respuesta que podría darle en tan poco tiempo. Ingeniero, pues, no sé si desean participar. Veo que hay varios colegios de colegios de ingenieros civiles de Sonora. ¿Por qué no participarte la felicitación que me están expresando todos ellos a través del chat? Uno por uno los presidentes del colegio pueden ir abriendo su... Ramón, ¿andas ahí? Abel, te veo cerca. Adelante. Ok, Abel, no se oye. No traes el micrófono. Raúl Peterson, mi estimado presidente, ¿no pudiera prender su micrófono? No escuchamos. Ahora sí, Raúl. Ahora sí, gracias. Hombre, ingeniero Bracamontes, pues muchas felicidades. Estamos muy contentos, muy agradecidos con tu participación aquí y al mismo tiempo, pues externarles a todos los participantes de todos los colegios hermanos de la región noroeste el agradecimiento que tenemos por estar participando en estas reuniones. No perdamos de vista que todas estas reuniones de conferencias están enmarcadas en el próximo festejo del 1 de julio, donde celebraremos el Día del Ingeniero Civil. Yo pues, aparte de agradecerles a todos, los invito para que mañana estemos reunidos igual las próximas dos conferencias. No sin antes volver a mostrar mi agradecimiento al ingeniero Zelaya,
y a la gerenta del Colegio de Ingenieros de Sonora, Betina, que han participado arduamente en la organización de estas conferencias. Les mando un saludo y todo nuestro agradecimiento. Gracias. Bien, aprovechar el ingeniero Abel, a ver, voy a irles... Muchas gracias. Igual, una felicitación al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, que ha llevado a cabo este evento tan importante, tan interesante, y sobre todo decimos que el éxito de esto que está sucediendo ahorita radica básicamente en los buenos expositores que han traído también, ¿no? Porque los dos han tenido una excelente participación, muy clara, muy contundente, muy bien preparada. Entonces, los felicito por esa labor. Yo creo que igual vamos a tratar de tomar el ejemplo de ustedes para hacer algo también por acá, por Mexicali, y de alguna manera pues transmitir también algo del conocimiento que han tenido sus buenos participantes. Muchas gracias, y mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde en punto, incorporándonos para tomar los siguientes temas, ¿no? Gracias. Bien, el ingeniero Antonio Ponce, del Colegio de Ingenieros de Ciudad Obregón. Pues felicitándolos por este inicio tan prometedor de estas conferencias y estos cursos que realmente nos dan a todos nosotros los ingenieros civiles la capacitación continua que ocupamos necesariamente para hacer mejores obras dentro de nuestra sociedad, que es lo que espera realmente los habitantes de esta región del noroeste. Entonces yo felicito realmente al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora y a todos los demás miembros de los colegios de ingenieros civiles de otras zonas del estado de Sonora, de Baja California, de Sinaloa, y parece ser que hasta de Sudamérica, por haber iniciado esto. Creo que esto es una buena forma de empezar a tener una nueva tecnología de capacitación para todos nosotros y que nos va a llevar más que nada a tener mejores ingenieros, mejores miembros, que yo creo que es una de las partes fundamentales dentro de los colegios de ingenieros civiles, la capacitación continua de todos sus miembros, que es la razón de ser de todos nosotros, ¿no? Entonces, los felicito y pues estamos muy agradecidos, y creo yo que a los dos expositores del día de hoy, mis felicitaciones por la gran calidad de sus trabajos, y pues estamos comprometidos a volverlos a invitar próximamente. Muy agradecido y que tengan una muy buena noche todos. ¿Otro presidente de colegio? ¿Quién? Levanta la mano. Ok. Pues no me queda más que agradecerles tan emotiva participación. Llegamos hasta los 260 ingenieros y arquitectos participantes. Mañana volvemos a iniciar esta plática con lo que es tratamiento de suelos, con tratamiento de las obras, supervisión de las obras donde se vayan a tratar los suelos, con Juan Carlos Mesa. Te veo por ahí, ¿dónde andas? Ok, pues no sé si también deseas establecer unas palabras. No puedo quitarle el... Ok, a ver. A ver, ya. ¿Ya me escucha? Ya se pudo. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Oye, pues felicitar al ponente. Denota gran dominio y conocimiento del tema, y pues la verdad en lo personal es un área en la que por mi experiencia laboral no he participado, he estado en otras áreas. Sin embargo, es algo muy interesante. Lo felicito por su conocimiento y su gran experiencia y la manera de expresar, y de una manera muy puntual y muy suave en todas esas cuestiones técnicas. Gran experiencia. Ok, pues muchas gracias. Traté de liberar todos los ¿cómo se llama? Los micrófonos, pero entra demasiado ruido, hay varios.
Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Juan Armando Flores, ¿desea participar? Excelente. Dice, adiós. Mándeme. Gracias.